Muy buenos días. Bienvenidas a una nueva lección del curso El papel de la mujer en el contexto bíblico. Soy Ana Soto de Raudales y reciban un cordial saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. Hoy estudiaremos la lección número 4 y se denomina Jesucristo y la mujer en los Evangelios. Para ello, vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Padre, gracias te doy por el privilegio que me has dado de dirigirme a mis hermanas al otro lado de la pantalla. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí y que el contenido de la lección sea como una semillita que caiga en corazones fértiles, que puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pidiendo tu dirección, comenzamos esta lección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tienen listo papel, bolígrafo y sus Biblias? En la lección de hoy vamos a navegar muchísimo en la palabra de Dios para ver el papel de la mujer en los evangelios y la actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo hacia nosotras las mujeres. Yo les pido que anoten los versos bíblicos que van a ser de mucha utilidad, que mediten en ellos y que esta lección pueda llegar a ser parte de un cambio de percepción del concepto de la mujer en las lecciones que hemos visto anteriormente. ¿Okay? La primera lección se trató del papel de la mujer en la creación y la caída. La segunda lección, el papel de la mujer en el Antiguo Testamento. Y la tercera lección, estudiamos la influencia poderosa de la mujer en el Antiguo Testamento, para bien y para mal. Comenzamos. En una sociedad eminentemente patriarcal, como ya lo habíamos estudiado, Cristo incluyó a las mujeres en su enseñanza. Daba muchos ejemplos que incluían mujeres. Vamos a ver dos ejemplos. Uno está registrado en Marcos 7, versos del 10 al 13, cuando Jesucristo hablaba de honrar a padre y a madre. Repitió las palabras padre y madre 4 veces en 4 versículos. Y lo vamos a leer. Marcos capítulo 7, versos del 10 al 13. Por ejemplo, dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En tal caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Segundo ejemplo. En una ocasión, Jesús estaba hablando a una muchedumbre. Su madre y sus hermanos vinieron a buscarle. Sus discípulos le fueron a decir a Jesús que estaba su madre y sus hermanos buscándole, y Jesús les dijo, esto está registrado en Marcos 12 del 46 al 50 o en Marcos 3 del 31 al 35. Jesucristo les contestó así, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este versículo presenta una verdad importante porque la relación de Jesús no estaba basado en si una persona era soltera, era casada, era joven, era anciano, era hombre o era mujer. La relación se basaba, él decía que su hermano, su hermana y su madre son aquellas personas que hacen la voluntad de su Padre. Pasamos a otro tema muy precioso y es Jesucristo defendió a las mujeres. Vamos a ver varios ejemplos. ¿Se acuerdan de la mujer que untó con perfume en la cabeza de Jesús? Esto está en Marcos 14 del 3 al 9. Esta mujer se le considera como una creyente modelo, que comprendía lo que Jesús decía acerca de su identidad y de su muerte. Y lo vamos a leer. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él,
rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban ahí se enojaron y dijeron: ¡qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer. Pero Jesús les dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando deseen. Pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo único que podía hacer. Derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto ella hizo se recordará en todos los lugares donde anuncien las buenas nuevas de Dios. Este pasaje lo he leído de la traducción del lenguaje actual. Segundo ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio. Este pasaje narra de que una mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque en ningún momento Jesucristo encubrió el pecado del adulterio, sino que este pasaje está registrado para entender correctamente de que Jesucristo estaba tratando aquí con una mujer que no era creyente y le dijo cómo podía encontrar la salvación y la justificación. Recordemos, encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio, la llevaron donde Jesús y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. La ley dice que la debemos de apedrear. Voy a leer específicamente los versos del Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 10 y 11. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco. Vete y no peques más. Hay algo interesante aquí, amadas hermanas. ¿Por qué no llevaron al hombre? Cuando la ley específicamente decía que había que castigarlos a los dos. Era injusto llevar solamente a la mujer. Pero qué maravilloso, Jesús la defendió. Pero además de defenderla, de no acusarla, le demandó un arrepentimiento, un cambio de actitud. Le dijo: vete y no peques más. La mujer fue perdonada y fue justificada. Tercer ejemplo, la mujer con el flujo de sangre. Ya habíamos estudiado el ejemplo de esta preciosa mujer. Una mujer con un flujo continuo de sangre, que la tradición judía decía que esta mujer tenía que ser marginada de la sociedad y tratada prácticamente como una leprosa. Esta mujer era considerada impura. Esta mujer nadie la quería ver. Cualquier cosa que ella tocara era considerada impura. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versos del 20 al 22. Y dice así la palabra del Señor: justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Fíjense bien qué cosa más maravillosa. Trata a esta mujer como hija. Ella fue sanada y fue salvada. ¿Qué quiere decir cuando le dijo hija? Quiere decir que ella en ese momento pertenecía a la familia del Señor. Fue ya una nueva criatura. Esa mujer marginada, Jesús la salvó y la sanó. Desplegó con ella una actitud de amor. Precioso. Hay una característica del Señor Jesucristo y es la compasión. Veremos varios ejemplos donde Jesucristo mostró compasión hacia las mujeres. El primero
está en Lucas 7, versos del 12 al 15. Fue cuando Jesús levantó al hijo de la viuda de Naín. Y lo vamos a leer. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. No me imagino el dolor que sentía esta mujer. Aparte de que era viuda, era su único hijo. El Señor mostró compasión hacia ella. Gloria a su nombre. Veremos otro ejemplo, el de la mujer encorvada. Esto está en Lucas 13, versos del 11 al 13. Y la palabra de Dios dice así. Jesucristo vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sana de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Y cómo alabó ella a Dios? Tercer ejemplo. Vamos a ver la relación que tenía Jesús con tres hermanos que vivían en Betania. Betania era una ciudad que quedaba muy cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros. Ahí vivía Lázaro, Marta y María. Eran tres hermanos que tenían una gran amistad con Jesús. Su casa era un lugar donde Jesús encontraba momentos de reposo, se hospedaba ahí. La amistad de Jesús con Marta y María revela también cómo él las recibía y las honraba. En una ocasión, Jesucristo alabó a María por sentarse junto a los hombres y aprender como una verdadera discípula y incentivó a Marta para que hiciera lo mismo. Jesucristo trata con mucho amor cuando se dirige a Marta, haciéndole entender qué era la cosa más importante. Y miren cómo se lo dijo. Vamos a leer Lucas 10, 41 al 42 en la traducción del lenguaje actual. Le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Pero, siguiendo con el hilo de la relación de Jesús con Marta y María, posteriormente pasó una tragedia. Lázaro, el hermano de ellas, muere. Y es ahí donde Marta realmente aplica lo que Jesucristo le había dicho anteriormente. Se convirtió en una verdadera discípula. En el Evangelio de Juan, ella conversó extensamente con Jesús sobre la vida, la muerte y la resurrección. Además, en ese Evangelio es ella la que públicamente nombra a Jesús como Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Leamos esta preciosa conversación en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 21 al 28. Dice la palabra del Señor así. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a su casa. Por su parte, hermanas,
Marta confesó su fe en Jesucristo y aceptó que Él tenía poder sobre la muerte y sobre el sepulcro. La declaración de Marta contiene varios puntos esenciales de la fe cristiana. Que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías. Que era el Hijo de Dios y que era el Redentor prometido que había venido al mundo. Fascinante, ¿no? Yo quiero que tengan una percepción diferente de Marta. Marta se convirtió en una verdadera discípula. Otro ejemplo, Jesucristo tuvo una conversación fascinante con una mujer samaritana que estaba sacando agua en un pozo. Los samaritanos eran enemigos de los judíos y eran considerados personas incultas y personas idólatras. Además, esta mujer era una adúltera. Pero Jesús escogió a esta mujer, gentil y pecadora, para revelarle quién era Él. Le reveló que Él era el Mesías. Jesucristo consideró a esta mujer capaz de asimilar esa verdad espiritual y la podemos considerar como una primera misionera. Ella se hizo evangelista al instante y corrió a la ciudad para anunciar lo que Jesucristo le había revelado. Y el resultado de esta conversación, que es lo que a nosotros nos interesa, está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 39 al 42, y lo vamos a leer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Precioso, precioso. Otro ejemplo. Cuando la madre de Jacobo y Juan vino a Jesús con la demanda egoísta para que sus hijos se sentasen uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino del cielo, él no la reprendió. Él pudo haberle dicho cualquier cosa, le pudo haber reprendido de una forma fuerte. Jesucristo no la reprendió, le contestó con mucho amor. Le dijo, no sabéis lo que pedís, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino es para quienes lo ha preparado mi Padre. Mateo 20, del 20 al 23. Por lo tanto, Jesús consideró a las mujeres como personas dignas de comunicarse con Él. Lo más importante, las consideró como personas capaces de asimilar verdades espirituales y de llevar este mensaje de una manera efectiva. Y sobre todo, las consideró mujeres de gran fe. Ahora vamos a hacer mención de 2 mujeres notables. La primera, María, la Madre de Cristo, que aún poniendo en riesgo su vida, sin duda alguna, le apoyó durante toda su formación y le acompañó con amor y con fidelidad hasta su muerte. La segunda mujer es Isabel o Elizabeth. Esta mujer reconoció a María como la madre del Salvador del mundo. Era una mujer humilde que recibió un milagro. Ella era estéril. Y fue la madre de Juan el Bautista el que preparó el camino al Señor. Y vamos a recordar las palabras que ella dijo refiriéndose a María. Están en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versos del 42 al 44. Y Elizabeth le dijo así a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ahora estudiaremos las mujeres en la compañía de Cristo. La palabra de Dios se refiere a ciertas mujeres que se unieron a la compañía de viaje de Jesús y ponían sus bienes al servicio de la obra. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versos del 1 al 3.
Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Ellas les servían con sus bienes. La Biblia nos habla de mujeres que no fueron desconocidas, porque habla de una mujer que era la esposa del administrador de Herodes, probablemente una mujer con alto poder económico. Estas mujeres no tenían nada en común. Casadas, solteras, ricas, pobres, bien posicionadas, de la ciudad, de las aldeas, virtuosas, pecadoras, pero tenían algo, tenían una firmeza de carácter. Lo que ellas tenían, los bienes que ellas poseían, los colocaron de inmediato al servicio del reino del Señor. También podemos hablar de Marta y María, que también pusieron su casa al servicio del Señor. Las mujeres llegaron a convertirse en importantes testigos de al menos 5 momentos cruciales en el ministerio del Señor. Las mujeres se convirtieron en testigos de su ministerio en Galilea. Analizando el pasaje anterior, dice, viajaron con él por todas las ciudades y aldeas de Galilea. Estas mujeres le sirvieron, fueron testigos de sus milagros y fueron oidoras directas de sus enseñanzas. Segundo momento, se convirtieron en testigos de su crucifixión. Ellas estuvieron presentes tanto en el camino al Gólgota, ya sea mirando de lejos la crucifixión o al pie de la misma cruz. Tercer momento, se convirtieron en testigos de su sepultura. Acompañaron al comité masculino para la preparación previa del cuerpo y la sepultura, con el fin de ubicar con precisión el lugar donde debía de estar sepultado, pensando en regresar a los 2 días para culminar el cuidado del cuerpo. Hermanas, esta acción requiere de una valentía tremenda. Las mujeres lo hicieron. Cuarto momento, se convirtieron en testigos de su resurrección. Ellas fueron testigos de la tumba vacía. Vamos a leer Mateo 28, del 1 al 7. El domingo, por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel le habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a los discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Maravilloso. Y quinto suceso. Dieron testimonio a los apóstoles. Fueron honradas como las primeras en dar el más majestuoso de todos los testimonios que se han revelado al hombre sobre la tierra. El testimonio de un evento sin precedentes y de repercusiones inconmensurables. Su resurrección. Leeremos Mateo 28, del 8 al 10. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron.
Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Aleluya. Precioso, ¿no? Por hoy, amadas hermanas, nuestra clase ha terminado. Te lanzo los siguientes puntos de reflexión. ¿Encuentras alguna diferencia entre el papel de la mujer en el Antiguo Testamento y lo que hemos estudiado hoy? Segundo, de la lista de mujeres que hemos mencionado en esta lección, ¿te identificas con alguna? Tercero, a pesar de existir en ese entonces una cultura eminentemente patriarcal, ¿tú crees que Jesucristo rompió los esquemas sociales? Y cuarto, ¿cómo era el trato de Jesucristo hacia la mujer? Hermanas, espero que esta lección haya sido de edificación para vosotras. Nos vemos el siguiente miércoles. Dios les bendiga. Reciban un caluroso y fraternal saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. Arrivederci.